Ahí se hicieron muchas aclaraciones y le debemos en parte muy importante a Carpizo que se ha cambiado la posición y que el gobierno de México ya ha comenzado a responder, acautelan primero y que haya cesado todo tipo de amenazas. Si el que un ciudadano o un conjunto de ciudadanos se vayan a una corte internacional para un asunto es difamatorio, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Entonces, hay una sobrereacción del gobierno mexicano sin esperar siquiera que haya una declaratoria de competencia de la Corte Internacional. Volvemos a épocas. Pero eso no es materia de la comisión, lo otro sí. Exacto. Pero son dos hechos jurídicos distintos y políticos. Uno es la competencia de la Corte, que eso tendrá su curso jurídico internacional, a la luz incluso del artículo 1 de la Constitución, y otro es la sobrereacción del gobierno de México de acusar de difamación, sí. Y de que se reserva su derecho a ejercer acciones legales en contra de los contribuyentes. La doctora Loreta Ortiz llevó el asunto respecto a las elecciones del 2006 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no procedió por otras razones, porque no se quería intervenir, digamos, en el proceso político mexicano, pero cuando uno está denunciando, y voy a derechos civiles y políticos, un fraude electoral, se puede, ante la Corte Interamericana, pues estoy diciendo, pues me robaron las urnas, pues violaron la legislación interna, pues me mataron militantes. Bueno, yo tengo que probar esos dichos frente a la autoridad jurisdiccional, pero el gobierno, la instancia política de un país, no puede decir que está siendo difamada porque yo digo que robé urnas, entonces también la estoy difamando cuando me voy al trife, perdón que se los diga. Si se va el PAN o si se va el PRD por lo de Michoacán, al trife creo que ya se fueron, no puede acusarlos nadie de difamación, pues tiene que sostener su dicho frente a un tribunal. El señor me mató, difamador, yo no te maté, bueno, pues para eso estoy llamando al juez, para que digas si me disparaste o no. Es el juez el que tiene que resolver si es difamación o si no lo es. Si el juez no le da entrada a eso, aguas, puede haber acciones, pero antes de que resuelva la autoridad jurisdiccional, a mí me parece extremadamente grave que el gobierno de México tuvo una actitud así. ¿Qué piensas tú? Con respecto al primer punto de que a la luz del artículo 1 de la Constitución ahora sí se puede y se equipara, también me aparto de su tesis ahí, presidente, porque el artículo 1 mantiene el último renglón, dice, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Y ahí en el artículo 21 dice que cada vez que haya un asunto en la Corte Internacional, el Senado va a aprobar o no la jurisdicción. O sea, no hay problema. El artículo 1 sigue manteniendo esa capacidad. En eso yo no le veo punto derecho. Sí lo veo en la otra situación, que quiera el fiscal de la Corte, que no es la Corte, es el fiscal de la Corte, admitir y desarrollar la investigación, pese a que la Constitución de la Nación, del Estado suscriptor, diga que no, mejor dicho, que diga que está sujeto a su arbitrio. Eso me parece un debate muy, muy interesante, porque con la información que acabas de confirmar de que México no hizo reserva del artículo, no presentó como reserva el artículo 21 de la Constitución, no se puede presentar como reserva así. Tendría que haber presentado reserva del artículo o los artículos de que del tratado no le pareciesen. Y entonces aquí la solución fue otra, que también no sé si se pueda descalificar de entrada. El Senado dice, muy bien, te ratifico el tratado, muy bien, nada más que te informo que aquí hay una reserva que dice en mi Constitución que te puedo o no dar la jurisdicción cada vez. Es un debate internacional que está. Yo he leído tratadistas que dicen que eso no se vale, que lo que México hizo no se vale. Pero he escuchado otros tratadistas que dicen que sí. Es decir, la soberanía mexicana dice, yo te acepto ese tratado. No, porque no hay una restricción de ningún artículo,
sino de todo el conjunto. Es un poco como lo que vimos hace unos días aquí con el presidente Choi Fed, que se reservaron todos los artículos individuales de un dictamen y que luego se abrió un debate muy interesante en la Cámara de los Diputados que dice, a ver, ¿qué reservaron? ¿Cómo votan en lo general? Si un dictamen trae 10 artículos y te reserva los 10 artículos, dice uno de las vertientes del debate es, no hay lugar a una votación en general. ¿Por qué no hay? Porque todas las reservas están agotadas. Y otro dice, no, sí hay. Y se mofaron de eso, pero es completamente cierto. El espíritu del dictamen. ¿Cuál espíritu? ¿Cómo cuál espíritu? Pues el proemio, lo que establece el reglamento que contiene un dictamen, eso es lo que se votó en lo general, que por cierto no se votó aquí en lo general, se votó hasta el final, pero bueno, cosa rara, que se votó primero lo particular y luego lo general, cosas raras. Así está aquí el asunto. Sí, aquí está el asunto. El Senado mexicano, bueno, el Congreso mexicano dijo, el Senado va a hacer esto cada vez. Y por lo tanto no necesito reservar el texto completo. No, está completo. Yo te voy a decir cuándo voy a hacer la jurisdicción. ¿Por qué? Porque hay dos incompatibilidades allí en la Constitución en este momento todavía. Uno es la pena vitalicia, que ayer esta Cámara tuvo a bien aprobar en una cosa rarísima allí, en una ley reglamentaria, una prisión vitalicia, que en la Constitución está y que difiere de lo que dice el Estatuto de Roma. Y el otro es el asunto de las inmunidades. Para la Corte, como ustedes bien saben, con el Estatuto de Roma no hay inmunidad que valga, ni hay prescripción que valga. En el caso mexicano, la prescripción de esa inmunidad lo entiende y lo ha aceptado en otras cortes, en otros tratados, pero lo de las inmunidades sí está vigente, para empezar la de nosotros, pero aparte del presidente de la República y la de otros mandos superiores. Entonces yo creo que esas incompatibilidades hacen que el Senado vea cuando el asunto sea o no de compatibilidad, aceptaría la jurisdicción y cuando no, no. Eso me imagino que está haciendo el espíritu del legislador, no está dicho. Pero es un punto de derecho, diputado presidente. Ahora, eso se entiende. Lo que no se vale, eso sí, ahí coincido 100% con el presidente y con todo el mundo que lo ha expresado de manera, me parece muy legítima, no es compatible con el espíritu democrático de un país, de un Estado, con Estado de Derecho democrático, que el Estado acusado por un ciudadano se llame a una especie de, pues no fue claramente, pero casi parecía una amenaza de que voy a averiguar en qué te equivocaste para aplicarte una reconvención, inclusive de carácter civil o inclusive penal, ¿no? Eso sí me parece un exceso. Y yo creo que eso debe de condenarse. Fue un error, de una sobrereacción. Como me parece una sobrereacción esta colección de casos, 400 y pico, que se están presentando, acusando al Estado mexicano. Yo creo que se puede acusar al Estado mexicano de otras cosas, pero creo que de un ataque sistemático y generalizado a un grupo social de la sociedad, me parece que no. Insisto, yo soy de los que pienso que la estrategia está equivocada, porque no da resultados en la baja de consumo de drogas, porque no da resultados en la paz social, porque no da resultados en el abatimiento de la impunidad, porque no se ha bajado ni 1 milímetro los más de 20,000 expedientes que hay ahí de reuniones previas pendientes, porque además, en mi opinión, no estamos desmantelando los carteles y porque es muy penoso decirlo, no ha bajado 1 milímetro el flujo de drogas a los Estados Unidos, ni se ha detenido el flujo de armas a México, ni se ha detenido la capacidad financiera de los carteles. Entonces, si eso no se consigue, pues es una estrategia fallida. Ahora, que además propicia, ya insistí como un ejemplo, de que al capturar capos, cabecillas, se crean vacíos que provocan reyertas y a su vez muertes, es una derivación atribuible a una política equivocada, pero de ninguna manera no está el Ejecutivo jalando el gatillo de las matracas con las que matan a la gente. Es una cosa muy distinta. Me parece entonces que el Estado mexicano no puede renunciar a su lucha contra el crimen. Lo que puede hacer es cambiarla. Y ahí podríamos discutir 2 horas. Pero me parece a mí que es un exceso que a un gobierno al que yo critico se le cuestione el asesino cuando realmente no es un asesino en el sentido de ataque sistemático. Yo no tengo duda de que hay muchos casos, como se ha llamado ya de manera eufemística, el damage
control, porque sí ha habido lo que llaman en la guerra el daño colateral. Eso sí lo entiendo. Pero eso es una cosa que el Estado debe asumir. Ahí estamos creando un fondo para las víctimas y las responsabilidades que correspondan, ¿eh? Pero eso no es como le llaman en el Instituto de Roma, un crimen de lesa humanidad. Insisto, independientemente de que haya homicidios que deben ser pagados por los responsables en la milicia o en la civil, eso no tiene que ver, eso tienen que pagarlos, pero no son de lesa humanidad, no son crímenes de Estado, que eso es lo que trata como objeto la Corte Internacional, ese es el asunto. Porque para otros asuntos está la otra Corte, ¿cómo se llama? La Corte Internacional. La Corte Internacional. No, la internacional. La Corte Internacional. Porque esta es la Corte Penal Internacional. Y hay Corte Internacional de Justicia. Esa es otra cosa. Como hay la Corte Interamericana. Pero lo que me refiero es que esta Corte en particular se refiere a crímenes de Estado. Todos, los 5 que hablan. Crímenes de agresión, lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Son crímenes de Estado. Es decir, el Estado tiene personas, evidentemente, pero son crímenes que se hacen desde el Estado. Es decir, un país que agrede, un país que se defiende, o un ejército que hace tropelías, o un Estado que ataca a sus civiles, pero no hay un ataque de un civil a otro, eso no es un asunto de Estado. Si un particular mata a 50,000, eso no es un crimen de Estado, es un crimen bárbaro, pero no es un crimen de Estado. No pueden acusar a ningún gobernante. Quisiera dar una opinión para no entretenernos mucho. Yo insisto en que aquí hay 2 esferas distintas. Y yo voy a hacer la consulta hoy mismo. Pues ya mandé a hacer un memorándum más amplio, te voy a pedir que coordines con Vela para esto. Una cosa es si es competente o no la Corte. Ese es el primero. La Corte dirá, ¿y eso no? Dice, bueno, pues no veo lesa humanidad, no veo genocidio, no veo esto. Pero la Corte es equiparable a Milosevic, no es equiparable a Milosevic, pero cuidado, la historia de las ideas y de las doctrinas políticas evoluciona porque también hay casos tipo. Si la Corte llegara a decir, porque este asunto trasciende al gobierno de México, si la Corte Penal Internacional, lo voy a formular de este modo, que es lo que hablé con el juez Garzón, llegara a decir que este tipo de estrategias de combate al crimen, eminentemente represivas, al término o al extremo, lo voy a formular, yo no soy miembro de la Corte Penal, pueden representar o representan de hecho violaciones graves a los derechos humanos y son equiparables a, ese es un golpe brutal contra las estrategias norteamericanas, que son las que estamos aplicando. Porque ellos tiran la piedra y esconden la mano. Es una estrategia diseñada en los Estados Unidos de América y vendida a México, en las postrimerías, con el NAFTA Plus, para ser concretos. Entonces, este es un asunto de una importancia mundial que rebasa el gobierno de México. Si llegara a decir la Corte que este tipo de estrategias represivas, su naturaleza y sus consecuencias pueden llegar a afectar gravemente los derechos humanos y son equiparables ese es un hito mundial. Lo que está aquí en juego no es el honor de una persona. Ahora puede decir que no le entran al asunto, pero dicen que sí. Es un problema gigantesco y es un asunto, es una causa mundial que daría la razón a todos aquellos que piensan que la estrategia debe ser otra, precisamente por estas razones y por otras más. Entonces, y además hay escritos, oímos allá en el Senado a los 2 representantes de la Oficina de Drogas de la ONU, y la ONU piensa así, lo que pasa es que no es autoridad jurisdiccional.